clase de análisis bíblica. Yo les pedí de tarea que leyeran todo relacionado a Noé, por lo menos en la Torah. Y pues las preguntas son cortas y rápidas de contestar, así que pues les haré la pregunta para todos en general. ¿Quién es Noé? ¿Quién es este personaje tan icónico de las escrituras que incluso le hicieron películas? ¿Alguien tiene su respuesta de quién fue Noé? ¿Quién era? ¿De dónde venía? Descendiente de Set. Bueno, es descendiente de Set, sí. Pero aquí, ¿nadie va a contestar? Humano justo delante de Dios, que Dios eligió para hacer un pacto con él cuando decidió destruir la humanidad. Ok, sí. ¿Alguien más tiene otra respuesta? La Biblia dice que era un varón único en su generación. Ok. Bueno, es que les iba a comentar de que es que Noé no solamente fue un varón único, sino que también era una persona muy especial, porque viendo en las escrituras de su genealogía, hay dos personajes muy interesantes que tienen un porqué. Vamos, o sea, uno de los personajes importantes es Enoch, porque Noé es descendiente de Enoch. Y pues alguien tiene algo que fue lo interesante de este personaje, de Enoch, de este ancestro de Noé. De hecho, pues esta es la coincidencia de que Enoch fue llevado, o sea, pero nunca se nos relata que falleció. Es uno de los misterios de la Biblia que Enoch desapareció, se lo llevó al Eterno, mas nunca te dice que falleció. Y pues la hermana hizo la comparación de porque Elías también fue un caso igual, que el Eterno se lo llevó. De hecho, pues hay un testigo fidedigno, Eliseo, que lo vio como el Eterno se lo llevó y se lo llevó a otra parte, porque al final pues le envió una carta, pero en ningún momento se dice que él falleció. Entonces, aparte tenemos un libro llamado el libro de Enoch, que es uno de los libros más controversiales, porque viene el nombre de los ángeles, viene el tema de los 7 cielos, los 7 espíritus de Dios, y más temas que sí son más profundos y pues da miedo porque pues, son temas que creo que ya está fuera de nuestro entendimiento humano. Y el segundo personaje importante o que tiene esa relevancia es Matusalén. Matusalén, que es un personaje conocido porque vivió 969 años. Adán murió a la edad de 930 años. Entonces, si entendemos esto de que si Matusalén vivió más que Adán, y normalmente la gente que es justa vive más tiempo, entonces, ¿qué diríamos de Matusalén? ¿Que fue ligeramente más justo que Adán? ¿Vivió 39 años más que él? Porque no es coincidencia que Noé fuera justo en su generación, sino que esto ya viene de atrás, ya viene de su familia, que tuvo esa relevancia, porque tuvieron que estar sí o sí conviviendo con Dios, o estar a observación en las leyes del Eterno. Entonces, ya una vez entrando en el tema de Noé, de quién eran sus ancestros, porque también es importante revisarlo. Noé, cuando le fue nombrado, ¿por qué lo nombraron así? ¿Cuál fue la razón de que su papá le dijo, le voy a poner Noé por esta característica? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor nos dio. ¿Ok? ¿Y cómo supo su papá de mí? ¿Cómo supo de que él nos va a librar de las aflicciones? Porque, o sea, sí lo libraron de las aflicciones, pero no como él pensaría. Pero es interesante el por qué le puso ese nombre, porque sí o sí tenía que saber algo que iba a suceder con él. Entonces, porque esta clase es más para incentivarlos a pensar y pues dar las respuestas. Yo siempre lo voy a decir, como me dijo un querido profesor,
no hay respuestas erróneas. Vamos a analizarlas y vamos a verlo a contraste de la luz de la Torah. No puede ser que haya recibido una bendición desde antes, como que te has acostumbrado de que le das bendición a tu hijo y te dice, tú vas a hacer esto y esto, y que Dios te va a contar y que a él ya se le haya dado El nombre. la función que y después se le cumplió, como que se le hubiera profetizado que iba a hacer eso. Ujú. O una visión de luz. De su hijo al futuro. Podría ser porque incluso también le sucede a Jacob cuando se le da la bendición a sus nietos. O sea, que ellos, bueno, o sea, la posición de las manos, la invertida, y se le da la posición de que estos dos niños, uno va a ser muy fructífero y va a ser una gran nación. También a todos sus hijos les da una profecía, a Judá, a Adán, todo con significados simbólicos que al principio a lo mejor ellos no entenderían, pero posteriormente ya como tribus, a lo mejor sí entenderíamos a la luz de las profecías. Entonces pues también es interesante el nombre que le pusieron a Noé, porque al fin y al cabo sí fue como una especie de profecía hacia su vida, pero sería relacionado al mundo que nos rodeaba. Ahora sí, vamos a... Iván, Bueno. a mí me llama la atención, bueno, nosotros no lo mencionamos, aunque a lo mejor todos lo sabemos, que Noé desciende de Seth, que ya en las escrituras, pues desde el inicio se ve muy marcada la diferencia entre el linaje escogido y pues, el linaje que estaba fuera del pacto, ¿no? Caín. Entonces él viene de este linaje de Seth y que dice que Noé representaría la 10ª generación desde Adán. También creo que puede ser que no sea relevante. También, porque de hecho la clase anterior estuvimos hablando sobre Adán y su fallida administración y vimos el tema de sus hijos, porque la semana pasada cuando hablamos sobre esto, Adán nunca les dijo nada ni a Caín ni a Abel respecto al tema de sacrificios, incluso cuando fue el homicidio de sus hijos. Si bien ya después vemos que Seth es el siguiente hijo de Adán, que reemplaza a Abel, pero se marca, como dice Karen, se marca ya la diferencia de alguien que sigue el temor de Dios y alguien que no. Porque es muy curioso que pues, todo venga de un linaje, porque incluso volvemos a la semana pasada de que hubo una promesa de la simiente de la mujer iban a ser el Redentor y el quien iba a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces también es curioso porque todo viene de atrás. Pero antes de seguir vamos a iniciar con la clase propiamente, con la primera pregunta. ¿Qué recursos espirituales administró Noah? La semana pasada dijimos que hay diferencia entre el recurso espiritual y el físico. El físico es todo lo material, todo lo que se puede tocar y lo que se puede ver a simple vista. Lo espiritual es todo lo relacionado a, ya sea nuestra relación con el Padre Eterno, nuestra santidad, nuestra espiritualidad, y más que encierran en una especie más invisible, que no se puede ver. Pero voy a hacerle una pregunta dentro de la pregunta. ¿Cómo eran los días de Noé? La pregunta, pues, los recursos espirituales, pues tiene que ver con esto. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era la vida de Noé con sus hijos y con la gente que le rodeaba? ¿Qué sucedía en esa época? Había depravación, Había mucha maldad. inmoralidad, Pero- la humanidad como en declive. Pero más específicos, ¿cuáles eran las maldades de que hacían la gente? Bueno, también. Bueno, fue durante la construcción del arca, pero también cuenta. ¿Alguien más, hermanos? No, se burlaban. Porque en el Midrash que estuve investigando, porque tampoco hay tanta información en la Torah, lo cierto es que hay varias características que mencionan, que a mí me sorprendió mucho que varios sabios rabinos lo mencionaban, que sí era el tema de la violencia, porque es textual, la extrema violencia que vivía la humanidad en ese tiempo, asesinaban a las personas, incluso a los animales. Había otro que era el tema del bestialismo,
y aparte de la inmoralidad sexual entre los propios, aparte de entre semejantes, también en animales. De hecho, creo que directamente sí era legal, o por lo menos el comentarista escribe esto de que sí había como una base legal. O sea, para que sepan lo absurdo de la situación, había bases legales, o sea, legalmente podías casarte con un animal. Vale, casi casi. También, pero una de las menciones, aparte de la inmoralidad sexual, también era reducir la población. Curioso porque uno diría, pues esta gente pues tenía hijos, pues, como que, o sea, bastantes hijos, porque nada más se menciona uno y luego tuvo hijos y hijas, cantando. Pero es por eso porque también en los comentaristas era de que porque también era una maldad no tener hijos grandes o tener una familia grande. Pero la finalidad es que, como nosotros lo entendemos ya, para nosotros, el tema de pactos y las promesas, tener hijos es para como continuar la bendición y que haya como que se propague más las promesas. Y eso es algo que sí funciona, o por lo menos en nuestra actualidad, de que no tenemos hijos, o se prohíbe, bueno, no se prohíbe, pero sí nos dan la tentación de que no tengas hijos, o tal. Pero eso va a limitar a nivel espiritual, o sea, la bendición que puedes acarrear, porque al fin de cuentas, las personas también somos bendiciones para otras personas, porque funcionamos como herramientas para el Eterno. Entonces, el hecho de que no tengamos hijos va a provocar de que en algún punto dado ya no va a haber gente que vaya y predique, no vaya gente que le extienda la mano a la otra para salvarla. O sea, eso también es una consecuencia en nuestros días, pero en esa época el no tener hijos era más como, también como hoy en día, de que no tengo hijos, pero para disfrutar más yo. Y no solamente en el tema en lo carnal, no tenían hijos, no se preocupaban por ellos, de que pues tengo hijos, sí, pero por deber ser, pero pues si por mí fuera no tengo uno y le doy reino suelta a toda mi inmoralidad sexual. O también una de las cosas que llegaron a tal abuso que el Eterno, o por lo menos el comentarista dice de que ya hasta aquí acaba la humanidad, es el tema del robo. Hasta el punto de que la gente estaba tan preocupada de que les robasen, de que llegaron a la conclusión de que pues, no quiero que me roben ni siquiera mi ropa, pues ando desnudo, y ando en la vida desnudos. A pesar de que a Adán y Eva se les dio las vestimentas para cubrir su desnudez, porque le daba a ellos vergüenza. Ahora llegamos al punto con esta generación de Noé, de que me están robando hasta la ropa, hasta los calzones, si a usted le interesa así algo chiste, pero llegar al absurdo de que es que si me van a robar, pues mejor pues, no tengo ropa, no tengo nada con qué robarme, ¿qué me van a robar? Pero también incitaba más mucho a la inmoralidad sexual, de que al no tener ya ropa y obviamente como vivían, no tenían vergüenza de sus actos, pues propiciaron de que pues bueno, pues vamos a hacer las maldades. Que fue aparentemente lo que detonó, pero es que fue el cúmulo de muchas cosas. La inmoralidad sexual, el tema del robo, el tema del asesinato, mataban a Malsabra. Pero en fin, ya después de todo este contexto que rodeaba a Noé, vamos a contestar la pregunta de verdad. ¿Qué recursos espirituales administró Noé? O sea, viendo el panorama completo de la inmoralidad sexual, del tema del robo, del tema del asesinato, incluso también podría llegarse, según el comentarista, el tema de robarle o violar los derechos de las viudas y de los huérfanos. De que si un huérfano solamente tuvo una vaca, se lo roben también. Entonces, vamos a integrar, y ustedes piensen, vamos a analizarlo. ¿Qué recursos espirituales administró Noé en esta época? No quería agregar a lo otro. Que otra de las cosas que leí era que en ese tiempo fue también cuando los ángeles bajaron y tuvieron a los nefilim con las mujeres, y eso era lo que más le causó al Eterno pues ese enojo de querer destruir, porque ya ellos habían contaminado al hombre. Por eso había demasiado mal en la tierra en los tiempos
Porque de hecho también, esa es una de las causas que también cayó el hombre, pero ya por otra cuestión. Al momento de codiciar el fruto, ¿qué es lo que les vendió la serpiente? Ser como el Eterno. Ser como Dios. Entonces, también, en cierta forma, el ser humano en su corrupción y los ángeles, o sea, yo honestamente no sé qué habrán pensado, pero al momento de que se hace esa conexión, yo pienso más en los hombres de que tengamos hijos con los ángeles para ponernos a la par con el Eterno. Y esto es curioso porque en las escrituras, literalmente, sin ningún tipo de censura, te dice, esta gente, o sea, los nefilim fueron los héroes de la antigüedad. Y a mí que me encanta mucho la historia, la mitología y tal, los héroes que yo recuerdo, sí, los héroes griegos, Hércules, Perseo, o sea, héroes que son hijos de dioses. Y también la mitología egipcia también tiene su mitología de que el faraón es hijo del rey. O sea, bueno, no, es hijo de un dios. Creo que era Ra o era Set. Pero también se inicia por el tema de ángeles y humanos. Y así, gran parte para no decir toda la mitología humana, invariablemente de la lengua, del contexto, del lugar, todos tienen como que ese mismo origen de que eres una vez un dios que vio una mujer en la tierra. Y así inician, pues bueno, las mitologías. Entonces, sí es un punto también a aclarar porque va a ser interesante después, cuando hablemos sobre el tema del arca, pero volvemos para no desviarnos tanto en temas teológicos, vamos a contestar la pregunta. Pues su propia relación con el Eterno, ¿no? O sea, tenía una tarea de parte del Eterno y él tenía que guardar y pues guardó su relación con él, por algo fue elegido. Sí, porque de hecho, hermanos, no sé si, bueno, los que tengan la Biblia abierta o disponible, que alguien busque Hebreos 11:7 y los otros hermanos que busquen 2 de Pedro 2:5. Esto porque va a servir mucho para contestar esta primera pregunta. 11:7. 11:7, sí, Hebreos 11:7. ¿Y el otro cuál es? 2 de Pedro 2:5. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, con esto. Luego ya por el segundo verso. El hecho de que Noé fue el único que escuchó a Dios, y no solamente escucharlo, o sea, obedecerlo, o sea, es lo que nos mencionó la hermana Leida, o sea, cuidar la relación que tenemos con Dios. Incluso si es muy pequeña, pues aferrarte a Él con todas tus fuerzas. Porque ya de por sí, si la demás gente no solamente no creía en Dios, o sea, insultaba al Eterno y todavía teniendo hijos con los ángeles, podrían decir, pues ya somos como el Eterno, porque ya tenemos poderes, podemos manifestar esto, tenemos cierta fuerza. O sea, hay muchas implicaciones que nosotros no sabemos, pero el hecho de que toda la humanidad haya rechazado al Eterno, que se supone que a grandes rasgos, tanto Set y Caín, por más malo que fuera, tuvieron que haber hablado del Eterno. Les hablaron de ellos, tenían conocimiento, sí, pero nunca no hay algo escrito de que ellos dijeran, no sé, alabaran al Eterno, hacen sacrificios como Caín en su momento. Nunca se nos dice nada, entonces podemos entender de que pues, o ellos lo sabían y decidieron ignorar al Eterno completamente. Entonces esta faceta de Noé en su recurso espiritual es una que siempre se alaba mucho de parte de nosotros como creyentes, porque es difícil. Es difícil creer en un Dios cuando la demás gente no lo hace. Ahora sí voy por la segunda de Pedro. ¿Alguien tiene? Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que habiendo traído el diluvio sobre el mundo de los malvados, preservó a Noé, predicador de justicia, que era el octavo. O sea, lo mismo, o sea,
Porque Noé, cuando se le dice pregonero de justicia, ¿qué él estaba haciendo? Para que le dijeran así. Bueno, para que el Eterno se exprese así de él. Porque él iba y decía, arrepiéntense. O sea, nos va a caer el aguacero sobre nosotros y ustedes tan contentos como si nada. Y eso es algo que yo estaba pensando. Supongamos de que, porque según Noé tardó 120 años, aún con hijos haciendo el arca. Pero yo pensé en esto. Voy a utilizar así los números importantes en los escritores, que es el 80 y el 40. Yo quiero suponer que como el Eterno quería que se construyera el arca rápido, tardaron 80 años. Pero los otros 40 años, este ya es mío, o sea, esto ya ni los rabinos lo comentan, pero vamos a suponer que Noé estuvo 40 años predicando, que estuvo hablándole a la gente. 40 años. Y digo 40 años porque quiero hacer la conexión con Noé, con Jeremías, que también estuvo 40 años predicándole a Israel de que se arrepintieran. Y yo hago la conexión porque ni uno ni otro tuvieron ningún fruto. Y sí duele porque, bueno, Jeremías, pues ya lo vemos que a él le dolió mucho de que no pudiera, pues en su trabajo no pudiera que la gente se arrepintiera. En el caso de Noé es algo similar, o por lo menos yo lo quiero ver así, porque si él estuvo hablando, se estuvo predicando, le estuvo advirtiendo ya desde mucho tiempo, incluso ya estaba el arca lista, y aún así se esperó para que, pues, que viniera la gente a arrepentirse. Y esto es curioso porque si ponemos que toda la gente era malvada, incluso había gente en Nefilim con el ADN corrompido, había oportunidad de salvarse, algunos de ellos. Porque el arca era grande, o sea, por la dimensión era grande, podía entrar un multitud de gente. Sin embargo, nada más entraron 8 personas, más animales. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso de Noé? O sea, ya no solo de Noé, sino pues el plan del Eterno, del arca. ¿Sí, hermano? Yo creo que una de las cosas es que Noé se mantuvo firme en su fe, en esa relación que tenía con el Eterno, o sea, esa cercanía, ese amor, esa pasión por él. La otra que decís ahorita es, yo creo que porque ya el Eterno ya los había entregado a esa depravación, a esa, o sea, ya había endurecido su corazón, ya los había cegado por completo. ¿Como Faraón? Pues sí, Digo, porque Faraón también era Nefilim, si seguimos con la... Porque también en el caso de Jeremías, él siempre se arrepentía, y creo que en el libro de Lamentos sí se menciona algo relacionado a eso, pero es el Eterno que le dice, tú hiciste tu trabajo, pero realmente no, o sea, tu trabajo no era el cosechar ni nada, sino pues es mío el trabajo de yo hacerlo. O sea, él hizo lo que el Eterno le pidió, punto. Y Noé también hizo eso, o sea, hizo lo que el Eterno le pidió. Que ahí entramos en varios cuestionamientos del siervo inútil o el siervo que puede hacer más, que creo que lo voy a dejar para más adelante. Pero creo que ya todos llegamos al unánime de que Noé fue de un hombre con la fe firme y nunca se apartó del amor del Eterno, de no seguir las corrientes de maldad. Y como ya hablamos de lo más difícil, vamos a hablar de lo más sencillo. ¿Qué recursos físicos administra Noé? Ahora sí, lo más sencillo. ¿Qué se ocupó Noé durante su tiempo en la construcción del arca? Los animales, traerlos. Lo que no hizo Adán, o sea, recalcarlo, porque hay que compararlo también con Adán. O sea, se encargó de los animales, cosa que Adán no hizo en su momento. Y si lo hizo fue muy breve y fue ya toque. Otra cuestión es la madera, porque de hecho se menciona de que para construir el arca requería una madera específica, madera que no sabemos si estaba lejos o cerca, pero el Eterno hizo que floreciera árboles de esa madera, para que fuera más fácil la construcción de esta arca. ¿Algún otro recurso físico? Son las semillas. Las semillas, pues sí, para cultivar, para ya el futuro. Porque de hecho hubo
no sé si ustedes se acuerdan de la bodega del fin del mundo, que se suponía que ahí estaban guardadas las semillas de todo el mundo, de cultivo y de árboles, pero hace unos años, porque yo recuerdo que estaba en la Antártida, una zona congelada, y pues lastimosamente el almacén se derrumbó, cayó al mar, no hay acceso a él. O sea, todas las semillas que en dado caso que la tierra sea destruida y no hubiera árboles, pues no tenemos semillas para cultivar. Porque ya porque hasta creo que lo llamaban así, el arca de Noé también, pero esa arca se inundó, en vez de que el arca de verdad que salió flotando. Entonces también hay que entender de que lo que hizo Noé es extremadamente especial por cuidar también las plantas, que Adán tampoco hizo, y creo que nosotros tampoco hicimos, allá hablando del tema de esa bodega. Pero también otro recurso físico fueron pues su familia, porque pues sería muy malo de su parte de los hijos de Noé de que su papá estuviera trabajando en el arca él solo. Entonces yo quiero suponer que sus hijos estaban ahí ayudándole, ya sea cortando la madera, pues, refinándola, construyéndola. Y también las mujeres, porque tienen otra parte especial, que aquí ya es no se ve más en lo físico, pero quiero suponer, no sé si en las escrituras bien, pero quiero suponer de que las mujeres pues ayudaban a sus maridos, ya sea hacer de comer, o también delegar de que, oye, ayúdame con estos animales para que coman no sé, recoge pasto o heno para que ellos puedan alimentarse, mientras yo estoy construyendo aquí el arca de esta zona especial. Entonces también el manejo de la familia fue un recurso físico muy especial, porque ahora sí, aunque Noé fue salvo, aunque fue salvo nada más él, pero su familia también entraba, entonces pues también tenía que hacerlos trabajar en su salvación. Que más adelante pues se va a ver una cosa tétrica, pero bueno. ¿Alguien más quiere comentar sobre un recurso físico? Pues los alimentos, nada más para alimentar a los animales y para ellos también. Pues de hecho, creo que es a partir de aquí que comienza no era prohibición, pero se comienza a dar el permiso de comer carne. Porque creo que en las escrituras menciona que hay 7 parejas, macho y hembra, pero de esos animales son puros para comer. Los otros, los que no son puros para comer, fueron nada más una sola pareja. Entonces, pues, ahí podría ser de que traes estos animales, pero va a ser para tu consumo, porque no va a haber frutas, ni verduras, no va a haber nada, ni siquiera los pececillos, que pudieras pescarlos, pero pues ya va a estar todo destruido, así que mejor ni ya tenemos que sacar los peces del océano. ¿Otro recurso más? ¿Un detallito que se les ocurra? Pues a lo mejor no es físico, pero sí la inteligencia para poder construir, no sé, elaborar planos, porque pues, no creo que lo hicieras sin medida, la verdad. Y aunque No sé, las herramientas que utilizaban para medir, para cortar, para... No sé. Y es que ya aunque se nos digan en las escrituras de que el Eterno le dice, haz tantos codos de largo, de altura, de ancho, es como que, ok, sí, se lo dice en voz, ¿no? Pero pues, como es algo de tantas dimensiones, pues lo tienen que calcular. O sea, la inteligencia viene del Eterno, sí, y es un recurso que se tiene que administrar bien. Porque también si haces el arca a tus medidas o a tu gusto personal, pues tampoco iba a funcionar. Entonces, también el hecho de utilizar ese recurso de inteligencia de que necesito tanta madera, necesito hacer esa altura y hacer otras cosas para que el arca funcione y que pueda flotar. Entonces ya después sí las medidas que el Eterno les dio iba a funcionar sí o sí, pero el problema era pues hacer el resto de la infraestructura. Pero bueno, creo que alargué mucho aquí porque era sencillo, no era tan para tanto. ¿Cuántos días que fue la administración de Noah en estos dos rubros? O sea, durante esta época de construcción, durante el diluvio, vamos a saltarnos un poquito el después porque esto ya es para más fuerte. ¿Ustedes cómo pondrían del 1 al 10 la administración de Noé? En la construcción, en la predicación y ya pues cuando es el diluvio, cuando son el año
el año y medio que está en el arca, encerrado. Bueno, porque todo le estuvo muy nivelado, todo estuvo muy bien. Fue Sí, yo- bueno. Y pongo comillas porque, como les dije, o sea, el arca era para que entrara más gente, pero no fue así. No ¿sí? le fue bien. No le fue bien. En ese sentido no, porque tenemos de que fueron 120 años que dice el texto, fue pregonero de justicia. Entonces estuvo 120 años predicando y pues no, o sea, no hubo resultados. Nadie excepto su familia entró en el arca. Y eso porque pues ya estaban viendo. Y Noé se los explicó detalladamente, quiero suponer. Y la demás gente que estaba afuera no hizo caso. O está, como creo que dijo Jesús una vez, bueno, creo, lo dijo, no es que crea, sino pues lo dijo, de que va a ser, o sea, en los tiempos finales va a ser como los días de Noé. Y en nuestros días, honestamente, sin entrar en críticas ni buscar a la gente, pero si usted va y pasea por la plaza de su ciudad o se anda ahí caminando, ¿usted qué escucha de la gente, de Dios? ¿Los menciona? O sea, ¿menciona al Eterno? No. Le dan gracias al Eterno de que, ay, pues, a pesar de que el aire está contaminado, no, gracias a Dios por estar vivo un día más. Hay más quejas y más señalamientos y otras cosas, pero ¿Por qué el Eterno hace eso? O sea, ¿por qué Dios permite esta violencia en el mundo? Cuando honestamente es culpa nuestra. O sea, culpamos al Eterno de cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, pues, por una parte, pues, es volver otra vez al principio con los antediluvianos. O sea, le echan la culpa a Dios, o Dios dicen, Dios está ahí, pero lejos, allá en los cielos, aquí en la tierra, o sea, es lo que importa. O sea, trabajar, o mis placeres, pero Dios está aparte, no está aquí. O sea, es el mismo pensamiento de ellos antes y el que tenemos hoy en día que tenemos que enfrentar. Yo diría, para contestar la pregunta, yo diría que yo le pondría un 7, porque por lo menos intentó salvar a la gente predicándola, pero ahí sí ya no estaba en sus manos que la gente entrara, ni modo que los metiera a la fuerza, cosa que tampoco era el asunto. Pero todo el resto de cosas que tuvo que hacer, como el arca, las plantas, los animales y su familia, pues está en términos correctos, aprobó. Pero, hermanos, esto es de dos fases. Si bien Noé cumplió casi al 100% las reglas, o sea, cumplió lo que tenía que hacer con el arca, pero tenemos una segunda fase. Creo que sí es la siguiente. ¿Cuánto tiempo duró la administración de Noé? Y por eso les digo, tiene dos facetas. ¿Ustedes cuánto creen que duró su administración? Nada más duró saliendo del arca y saliendo del arca dijo, aquí ya, yo ya hice todo. No, desde que le Eterno hizo pacto con él hasta su muerte. Hasta que falleció. O sea que él estaba encargado de seguir o sea, ahora sí, bendecir a su descendencia de la bendición del Eterno, de instruirlos. Pero más adelante vamos a ver por qué Noé falló en esa cuestión. O sea, es iniciar bien, pero terminar mal. No sé si la segunda pregunta. Ok, creo que sí, aquí voy a decir muchas cosas. ¿Qué errores piensas que cometió Noah como administrador? Ya después del arca. Ya salimos, Baruch Hashem, dice Noah. ¿Qué es lo siguiente que hace Noé cuando sale del arca? Y dice Baruch Hashem. plantó una viña Plantó una viña y se emborrachó. y se emborrachó. Pero ahora pues, vamos a meternos en los zapatos de Noah un momento. Y yo siempre he pensado en este momento de que ¿por qué se emborrachó? ¿Por qué tomó esa decisión? Y vamos a ser bien honestos, es que Noé estaba deprimido. Entró en estado de depresión. Porque, y le hice caso a Sergio, malamente, porque esa película siempre me trae
cositas. En la película de Noah, la que está con los de Pilín, las piedrosotas. A mí me impacta más porque es demasiado crudo la actuación de, pues, bueno, de la gente. O sea, y aquí sí los voy a obligar a imaginárselos porque esto sí, o sea, tenemos que entender también a Noé por qué hizo lo que hizo. O sea, hizo mal, sí, pero hay que entender también ese lado humano de Noé. Entonces imagínense por un momento, o sea, ya no digo que, todos, mira, o sea, usted solo. Imagínense por un momento, toda la gente que usted conoce o conoce alguna vez está allá afuera. Las puertas están selladas y comienzan a escuchar golpes afuera, gente gritando. Y aun cuando comenzó a elevarse el agua, y pues con el agua tiene corriente submarina, toda la gente que quedó atrapada y estuvo golpeada contra el arca, se lo pongo más sensible en la situación. Matusalén, Lemec y todos los demás estaban viviendo al mismo tiempo que Noé. O sea, ellos estaban conviviendo junto con ellos. O por lo menos quiero entender así porque nunca se nos dice de que fallecieron. No, dijeron y fallecieron y sigue el siguiente personaje que tuvo este hijo y después tuvo otros hijos. Y ya. ¿No será que Noé, y no quiero suponer que nada más Noé, pero también su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos también tenían gente que ellos amaban y que estaban afuera y no entraron? Y no entraron no porque ellos no quisieran que ellos entraran, sino porque ellos voluntariamente no entraron. Entonces creo que es más que válido que Noé haya entrado a ese estado de depresión, porque toda la gente que él una vez conoció y sin dado caso una vez amó, fallecieron, pero por la necesidad de ellos. Y es complicado porque si ya para nosotros, cuando fallece una persona muy querida, entramos en depresión muy fuerte. Ahora imagínense toda la humanidad. ¿Se llaman? Yo creo que ellos tomaron la decisión, porque como él dice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les estuvo compartiendo Noé? ¿Cuánto tiempo estuvo, diciéndole, verdad? Y ellos tomaron esa decisión, de burlarse de él, de no hacer caso, todo eso. Pero cuando él sale del arca, a mí me impacta porque lo primero que él hace es construir un altar para darle gracias al Eterno. Sí, para ofrendarle al Eterno. ¿Por qué? Porque ya lo había traído a la o sea, como si bien dicen, hizo un viñedo y se embriagó y todo, porque sí es cierto, por entrar en depresión. Y es que es complicado porque yo lo quiero aterrizar para nosotros los creyentes, que, o por lo menos a mí, bueno, a mi corta edad, o sea, a comparación de ustedes hermanos que tienen más experiencia que yo, pero a mí sí de repente estoy de que yo le doy gracias al Eterno, pero aunque siento ese amor por el Eterno, también estoy así como que decaído, que me siento en un vacío, en una espiral en donde siento que no salgo. Y bueno, también podemos proyectarnos un poco de Noé, porque a lo mejor nosotros estamos así como que gracias a Dios, o sea, por todo lo bueno y lo malo, pero a la vez estamos en ese círculo mental de, pues, qué hubiera pasado si hubieran entrado, o sea, todo lo que perdimos, o sea, ajá, también las culpas. Y esto es algo que posteriormente le iba a pasar factura a Noé, porque una vez que se emborrachó, pues dicen las escrituras que se durmió, o sea, ya se durmió por estar ebrio. Pero pasó algo más y fue directamente de sus hijos que le hizo algo a él. ¿Quién fue el hijo y qué fue lo que le hizo? Pero ¿quién fue? ¿Los nombres? ¿Caín? Cam. Cam, perdón, es que me confundo con la primera clase. Y ustedes dirían, se burló de su padre, pero ¿de qué se burló? O sea, lo vio desnudo, sí. Pero es que es muy raro, porque uno leyendo, o sea, como que se burló de su padre, uno diría, pues, ok, se burló de Noé, pero tanto así para maldecirlo y sacarlo. O sea, tuvo que ser algo mucho más fuerte, para que, aparte de haberse burlado.
En el Midrash, cuando yo lo investigaba y me estudiaba otra y buscaba en el Midrash, un comentarista rabino dice de que Cam, o sea, sí se burló de su padre, vio la desnudez y aparte de burlarse, lo deshonró. Y su comentario dice de que Cam castró a su propio padre, pero con la finalidad de que no tuviera más hijos, para no compartir la herencia, o sea, ya si somos hermanos, ya no compartir la herencia con nadie más, o sea, que sea mía la tierra. Que también es algo similar en otro Midrash de que la razón de por qué Caín mató a Abel es por la herencia de la tierra, pero pues es más celos, envidia, porque así se la Torah. No se queda claro, entonces yo me quiero quedar con eso, por lo menos, porque en las escrituras nunca nos plasma a veces tal cual, o ya sea porque sea o muy fuerte, o porque realmente no necesitamos saberlo por circunstancias, pero el hecho de que Noé, al emborracharse y no estar enfocado, o sea, palabra clave, o sea, no estar enfocado en seguir su administración, caer en la depresión, en teoría fue lo que ocasionó eso, porque el único justo era él, no sus hijos, no su esposa, ni su propia esposa. Él era el único justo que pues tenía la gracia. Entonces, para bien o para mal, Cam y sus hijos tenían también esa inclinación al mal, que fuimos heredados todos, sí, pero no, la falta de instrucción de Noé fue lo que ocasionó que pues, Cam hiciera lo malo. Y de hecho ya lo vemos más adelante, mucho después, con Nimrod. ¿Quién era Nimrod, hermanos? Nimrod. Pero ¿qué hizo este personaje que hasta las escrituras lo exaltan también? Pues fue malo también, rebelde. Fue cazador. Un cazador, creo que fue el que dirigió la construcción de la torre de Babel. De hecho, solamente Nimrod tuvo 3 reinos bajo su cargo. Se cree, pero no dice la escritura, pero se sobreentiende de que él dirigió la construcción de la torre de Babel para llegar a los cielos y tomar la postura de Dios. Y también fue el primer hombre que se dijo a sí mismo: yo soy Dios. Ahora vamos a hacer la comparación entre Nimrod, Nimrod y el resto de esta generación con los antediluvianos. En las escrituras nunca se nos dice que los antediluvianos se hayan dicho a sí mismos: somos como Dios o somos Dios. Decían para ser como Dios, no ser Dios propiamente. Y aquí ya es un atrevimiento más grave, o sea, que alguien diga: yo soy Dios, o yo puedo enfrentarme o encararme a Dios. Y esto viene, porque Noé no instruyó, porque en el resto de las escrituras, hasta llegar a ese punto y llegar con Abraham, nunca se nos dice eso, de que Noé instruyó a los hijos o a los nietos que tuvo. Porque de hecho, cuando él fallece, perfectamente pudo convivir por su edad, pudo convivir hasta con Abraham, hasta cierto punto. Pero aún así nunca se dice que instruyó a sus descendientes. Es más, creo que también volvieron a la idolatría otra vez, sus propios descendientes. Y por eso está la pregunta: ¿qué errores que se cometió Noé como administrador? Porque, vuelvo y repito, son 2 facetas. Una cosa es iniciar bien, pero también es terminar bien. Lo que bien inicia, pues se supone que bien termina, ¿no? O lo que mal inicia, termina mal. Y aquí yo hago la comparación mucho. Pablo hace mucho la comparación de una carrera, de correr. Yo lo quiero poner un poco más moderno, como si fuera un maratón o un pentatlón. O sea, tienes que iniciar corriendo, nadando, esquiando, o lo que se proponga en ese evento en especial. Pero el punto es no dejar. Seguir, continuar, aunque te duelen las piernas, aunque te duela todo, pero continuar. Y esto creo que también me afecta un poco este tema, porque todos hemos pasado algo como Noé, entré en una depresión, y a veces dejamos de lado nuestro deber como administradores, ya sea como nuestra familia, en el caso de Cam y el resto de su descendencia,
O también en lo espiritual, de que a veces dejamos al Eterno de lado por estar deprimidos. Sí, lo alabamos, pero es como que algo rutinario, o algo así como que no le damos esa pasión que pues, tenemos que darle al Eterno. Entonces, vamos a darle el siguiente. Y creo que esta ya es la última pregunta para acabar. En base a qué se puede calificar la administración de Noé después del diluvio hasta su muerte. Ahora sí, vamos a calificar la segunda fase de su administración. Que ya todo lo que he dicho y hemos planteado aquí, ¿cómo lo calificarían? ¿Y cómo corregiríamos estos errores para nosotros? Porque en base a lo que, en lo que dijimos, en plantar un viñedo y emborracharse, en no continuar instruyendo a sus hijos para que no cometieran los errores de tanto de sus padres o de la gente que estuvo antes de llegar al diluvio, eso lastimosamente ocasionó que entrara la idolatría y que comenzaran los hombres a decirse yo soy Dios, en el caso de Nimrod. También consecuentemente ocasionó de que todos hablaban una sola lengua, pero por este evento en concreto Dios tuvo que confundir sus lenguas para que esparcieran por todo el mundo, porque la finalidad de la Torre de Babel no solamente era llegar a Dios, sino también vamos a concentrarnos todos como si fuéramos hormigas, un solo punto, y de aquí ya no nos movemos. Error, porque se supone que nosotros tenemos que cubrir toda la tierra, porque la responsabilidad del ser humano desde Adán es multiplicarnos, o sea, ser administradores de la tierra, de los animales, de las plantas, porque es un encargo que el Eterno nos dio a nosotros. Entonces pues volvemos otra vez con Adán, el desobedecer, y lastimosamente no continuó, por así decirlo, lo abandonó su administración. Entonces, con esta segunda fase, y ya para terminar ya de forma global su administración, ¿cómo calificaríamos esta parte de su administración? Habla de calificación de todo el cielo, No, o hacer una lista de... No, de 1 a 10, o sea, para que sea más sencillo ponerlo, esta balanza entre la primera fase, o sea, prediluvio, diluvio, y la segunda fase, después del diluvio. Tenemos que agregar qué fue lo que el Eterno le pidió, ¿no? Y ya basándonos en eso es qué hizo, cuál fue el resultado y qué errores cometió. Sí, porque de hecho es que si nosotros nos fijamos, Noé sí cometió algunos errores que hizo Adán en ese momento. O sea, lo único bueno de Noé es que pues hizo lo que no hizo Adán, obedecer al Eterno, sus instrucciones. Pero ya todo lo demás lo dejó caer. Entonces ya como que decir, rescatar eso de Noé, de su fe, de mantenerse, a pesar de que nadie le hacía caso y lo tomaban la broma. Pero también hay que ser objetivos, y es que iniciaste bien, Noé, pero es que también te faltó esto, y permitiste que pasara todo esto también. Porque pues, fue lo mismo. Hiciste eso y nos trajiste a consecuencia a todos nosotros pecados, o sea, el libre albedrío que tenías lo mal usaste. Ahora todos tenemos intención del mal y todos tenemos el pecado dentro, de forma genética. La tierra no nos da frutos como antes sí lo hacían. La tierra está gimiendo, o sea, hay desastres naturales, cosa que no pasaba cuando tú estabas ahí. Los animales no se hacían caso cuando te ocurrió, porque ya después viene otro pacto cuando llega el pacto de arcoíris, de que, mira todo lo que causaste por no obedecer, por no mantenerte fiel a la palabra, a su instrucción. En el caso de Noé, aunque sí se mantuvo, pero le faltó ese extra de decir, ya cumplí, pero esto se tiene que repetir, esto se tiene que mantener, como lo que no hizo Adán, de mantener su santidad. Y aquí fue algo similar. Iniciaste bien, pero terminaste mal porque no continuaste. Ya sea que se encerró mucho en su depresión, no supo continuar o dejó Dios de lado. Pero el caso es que, aunque Noé sea un personaje importante, pero hay que saber también
aprender de los errores de Noah. Entonces no sé si ustedes quieren dar un comentario ya final respecto a Noah, bueno, las lecturas de Noé. Por ejemplo, yo lo veo como que Noé pudo salvar a su familia físicamente, pero se la salvó físicamente. Y espiritualmente se podría decir que ahí fracasó por lo que su hijo hizo. Pero cuando entraron al arca, los hijos ya eran casados y adultos, o sea que ya era libertad de hijo, obedecer o no obedecer los mandamientos de Dios. Ahí ya no lo puedo yo culpar a Noé por la sanción del hijo, porque él ya era un adulto. Ya, responsable. Y ya era responsable de sus acciones, porque como padre tú no puedes enseñar a tu hijo el bien y el mal, y ya está en él el querer aplicarlo, y ya es tu responsabilidad si él lo aplica o no lo aplica. De hecho sí, porque también, o sea, es sencillo en el sentido de que o sea, es responsable de los hijos de mantenerse también, pero bueno, pues sí, porque no fue el primero en dar el ejemplo. Entonces, lastimosamente, en el caso de Cam y sus descendientes, pues tienen una maldición, para que siempre se ha teorizado que ha sido el pueblo africano por todo lo que hizo las maldiciones y lo que ocurre, pero pues ya sería especular porque no hay algo, o sea, no hay evidencia sólida. Pero sí, también es bueno entender también de que también así como los antediluvianos que no entraron, es la responsabilidad de ellos entrar, porque Dios tiene las puertas abiertas para que seamos perdonados. Pero una cosa es que yo te perdono, pero así como yo te perdono, pero necesito que tú hagas tu parte, que tú también te arrepientas. Y lastimosamente la gente no quiso arrepentirse de sus malas acciones. ¿Alguien más que quiera dar un comentario? Ahí nada más habría que revisar las instrucciones que recibe. Las instrucciones que recibe Noah después de salir del arca. O sea, el Eterno establece su pacto con Noah, con su familia, y les da instrucciones. Entonces habría que revisar cómo le fue con esas instrucciones. O sea, ahí se podría calificar si las cumplió, no las cumplió, pero el evento de la viña, la embriaguez y todo eso, pues nos puede llevar a pensar que no le fue bien, ¿verdad? O sea, en lugar de enfocarse en las instrucciones del Eterno, como que se enfocó en sus asuntos, por así decirlo. Sí, se descuidó, incluso algunos comentaristas dicen que hay un parteaguas también, o sea, el Noah antes del diluvio, que obedeció, que era recto, perfecto, que construyó el arca, fue uno, pero el Noah después fue otro, como diciendo, el primer Noah era más obediente, más espiritual, el Noah después del diluvio es más de la carne, de la tierra, descuidado. Entonces, como que no se enfocó en lo que era importante. Es lo que comenta. Pues de hecho, pues que sí, es lo que dijimos al principio. O sea, que inició bien, pero el problema fue enfocarse. O sea, como usamos la excusa de que se deprimió y entró en ese estado de ya no salir de su depresión. Que es, o sea, sí, o sea, la depresión es algo muy delicado y es difícil salir de ahí. Pero es que también hay que tomar en cuenta de que invariablemente si estás deprimido, ¿no? Es que tú tienes que seguir adelante, a pesar de todo. Algo similar, bueno, ahorita me acabo de acordar con otra vez Elías, cuando después del evento de los sacerdotes de Baal y cuando se le encara la reina y lo amenaza de muerte, Elías se fue y se escondió en una cueva. Y la pregunta uno se dice, oye, ¿por qué te escondes si acabas de matar a 700 personas? Y trajiste lluvia en una época que había de sequía. ¿Por qué te asustas? Incluso el Eterno le dice eso, de que ¿por qué te asustas? ¿O por qué te escondes? O sea, porque yo estoy aquí. Y las veces que mandó tormenta, terremotos,
Y Elías pensaba de que Dios no está ahí, hasta que ya llega una brisa más suave, él lo detectó, pero el caso es que Dios siempre está ahí. Y probablemente si es una brisa suave o es un terremoto fuerte, Él está ahí. Y eso también implicaría, ¿no?, de que Él estaba tan sumergido en su, ahora sí, lo voy a decir así, en su ego, en su depresión, de que no sentía el Eterno cerca de Él. Una cosa es sentir que el Eterno está, y otra cosa es que la verdad, lo objetivo, Dios siempre estaba con Él, pero Él como que se alejó por esas razones. Bueno, ¿alguien más ya para cumplir? Sí, pero lo difícil, ¿no? O sea, acabas de ver morir a todo el mundo, nomás que ya tú dices, ¿no? Que eso también lo malo, porque también entrar en ese estado, porque también volvemos con Elías de que asesinaron a todos sus profetas, yo soy el único que queda, pero la verdad es que no es así. No, o sea, todos murieron y yo solamente me quedo. No, tienes a tus hijos, tienes a tus nietos que van a nacer. O sea, es una de las cuestiones que es como que saber continuar, pero quedarte estancado. No sé si quiera decir. ¿Alguien comentó? Sí, yo nada más quería recalcar que pues no menciona la escritura así apuntando propiamente qué hizo mal después del diluvio, ¿verdad? O sea, son nada más como conjeturas nuestras pudieran ser, pero empezó bien, o sea, saliendo del arca, dio un holocausto para el Eterno, ofreció sacrificio, dio gracias. O sea, hubo varias cosas y lo dice que el Eterno le dio las leyes que él iba a seguir, que las conocemos después, ¿verdad?, como magia. Y bueno, hasta ahí vamos bien. Ya después yo me perdí porque no veo ahí que el Eterno le haya dado unas instrucciones que él no hubiera hecho, más que después sigue lo de la viña. Y siento yo, ¿verdad?, es mi punto de vista muy personal, como tú hiciste hincapié en que fue algo depresivo por parte de él. Y sí difiero un poquito contigo en que cuando alguien está deprimido, pues sí es difícil que siga, no puedes hacer la depresión a un lado. O sea, no sabemos cómo se manejaba en aquel tiempo, ¿verdad? La depresión, obviamente, pues no había terapeutas ni nada. Entonces, pues quizá pues solamente fue desafortunado lo que le pasó. Porque a mí lo que me llama la atención es que su nombre sigue siendo presente en Hebreos, donde destacan a los hombres de fe, y ahí está también eso. Entonces, si hubiese hecho algo muy malo, yo creo que no. Ni lo mencionan. Sí, no lo hubieran mencionado. Pero creo que, y gracias hermana, porque creo que es algo muy importante para nosotros, de que a pesar de que terminó mal, pero la iniciativa, o sea, del proyecto de la administración de Noah, inició bien. Sí. Y es lo que y lo que dijo Yeshua, agarra lo bueno y desecha lo malo. O sea, y a pesar de que hicimos mucho, bueno, o por lo menos yo hice mucho hincapié de todo lo malo que sucedió y tal, pero aquí podemos rescatar algo de que Noah estuvo firme en su momento, inició bien el proyecto y el proyecto iba bien. Sí. Y es lo que nosotros nos tenemos que enfocar, de lo bueno de Noah, a comparación de Adán, que no hubo nada con que sustentarlo, lastimosamente. Entonces, porque también nos pasa a nosotros en nuestra vida, y de hecho, pues aquí también en la comunidad, cuando nosotros tenemos proyectos, los iniciamos con todo el entusiasmo, con mucha alegría y con fe en el Señor, pero de repente va decayendo y decayendo hasta que llega a un punto muerto, o a veces tenemos que abandonar el proyecto porque pues ya no el mismo movimiento del espíritu, o ya sea porque pues ya no nos alcanza el recurso y tal, pero muchos proyectos, o por lo menos en lo que yo he visto en la comunidad, de que muchos proyectos los dejamos de lado, pero los decidimos reavivar otra vez, porque pues vuelve otra vez la necesidad de tener ese proyecto. Entonces, creo que también es algo que aprender, de que si vamos a iniciar los proyectos o las clases, en este caso, bien, con entusiasmo, hay que terminarlo igual, bien, con entusiasmo. A pesar de que, pues sí, es complicado, o no, a veces no tenemos la misma energía, un chaval o el otro, que de repente estamos con cosas del mundo de que, ay, o sea, pero, no sé, el trabajo,
les falta dinero para la despensa. Pero el punto es mantenerse firme y constante. Y creo que porque, no sé hermano, si en la siguiente clase iniciamos con estos 3 personajes o nos saltamos con los 3. Porque para comenzar a investigar también yo voy a comenzar a estudiar. Porque en la siguiente clase vamos a ver no un personaje ni 2, sino 3 personajes. Y yo creo que ya sabrán quiénes son. Vamos a, de tarea, o sea, como siempre, no les digo tareas escritas, pero sí les voy a encargar de tarea de que lean a partir de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver a los 3 patriarcas y su administración, que también tiene que ver también, aunque no se nos dice nada y no vemos algo así como que de dónde viene la mayordomía y eso, pero es algo que me gustaría ver, porque creo que podemos aprender algo de ahí. De hecho, el hermano fue que se dio cuenta de que hay un misterio ahí dentro encerrado que las escrituras no lo dicen, y creo que es importante saberlo. ¿Cómo terminó? Aunque sea algo rápido, pero la siguiente clase pues vamos a iniciar con los 3 patriarcas. Entonces pues les pediré que lean a los 3 patriarcas. Bueno, sería todo. Shabbat shalom.